hay, al menos hay uno o dos reportes que indican de que el colesterol probablemente está involucrado, ¿ya? Eh, no está confirmado que podría ser realmente así, ¿ok? Eh, pero, pero tiene sentido desde el punto de vista biológico por el tema de que participe en la membrana y el proceso de fusión, etcétera, ¿ya? Ahora, de ese punto de vista, el HDL disminuido, eh, es que tendría que, no me he fijado cómo están los otros datos de LDL, etcétera. Pero en general el reporte es que mayor cantidad de colesterol podría favorecer el proceso de, de infección. En este caso podría ser, si es que hay menos HDL, menos recuperación de colesterol hacia el hígado, mayor cantidad de colesterol en los tejidos. Eh, Sale que tiene el colesterol total normal, los niveles. Ya, pero en proporción, entonces estaría, si está bajo el HDL, en proporción estaría más alto el LDL, proporcionalmente para que sea normal el colesterol. Sí. Pero en este caso, si es que es total, está normal, probablemente no tenga mucho efecto. Ah, ya. Ya, Tampoco, profe. tampoco sería el único factor implicado en la gravedad, ¿ya? Hay varios otros, la verdad es que hay varios otros eh, factores que se han encontrado implicados en este proceso. O sea, por ejemplo, se ha encontrado todo un sector en el cromosoma 3, esos son ya con análisis genómicos que se han realizado, que hay varios genes ahí que podrían estar relacionados con la facilidad o no de la infección. Incluso se ha relacionado sistema de grupos sanguíneos, hay varias cosas que se han encontrado con correlación. Ahora, el hecho de que algo tenga una correlación, que se haya encontrado poblacionalmente una correlación, no significa de que realmente la correlación sea válida. A veces es casualidad. Entonces, de todos esos estudios que se han hecho, como estudios en masa para ver qué cosas podrían hacer que sea una infección más grave o menos grave, se tiene que ir estudiando uno por uno para ir viendo cuáles realmente participan en el proceso y cuáles simplemente son una consecuencia o son una curiosidad o etcétera. Pero se están haciendo hartos estudios. El tema, como saben, es un tema nuevo y una de las cosas positivas de todo esto es de que por lo menos se han invertido fondos en la investigación de un virus y de un proceso como nunca se había hecho antes. ¿Ya? Entonces, la cantidad de información que se está generando de este virus y de este proceso infeccioso es muy valiosa, no solamente para esta pandemia, sino para otros procesos y generales en los cuales clásicamente no se ha podido estudiar, generalmente por una cuestión de financiamiento. Por lo menos algo positivo tiene todo esto. Gracias, profe. Ok. Profe. Dime, Sofi. Con respecto también en el caso que dice que la lactato deshidrogenasa también está aumentada, como recordar cómo era la ruta o cuál era su función de la lactato deshidrogenasa y por qué estarían aumentadas aquí. Ya. Lo que pasa es que allí estamos hablando de un indicador bioquímico. Más, en este caso puntual, la lactato deshidrogenasa, más que importar como enzima o qué es lo que hace, en estos casos se considera como un marcador de tejido. Eh, la idea general es la siguiente. Cuando un tejido, todos los tejidos sufren daño. Todos los días se mueren células en el cerebro, en el hígado, en el páncreas, en los pulmones, en todas partes. ¿Ya? Se mueren células. El contenido de esas células, las que se mueren por apoptosis, se reabsorben bien. Las que se mueren por necrosis o por otros daños,
queda su contenido generalmente en la sangre. Entonces, siempre tenemos restos de todo nuestro cuerpo en la sangre, ¿ok? Dentro de eso se ha encontrado de que los mejores indicadores de daño de tejido son las enzimas, porque son más fáciles de detectar. Entonces, hay enzimas que son específicas de ciertos tejidos y por eso se usan como marcadores de daño de tejido, ¿ya? Por ejemplo, la fosfatasa, que es de próstata. Bueno, está la alcalina, la ácida, que son de diferentes tejidos, de hueso. Está la ALT o GLT, parece que le dicen ahora a la GOT, que son de hígado, etcétera, ¿ya? Cardíacas, etcétera, etcétera. La lactato deshidrogenasa también es una indicadora. Ahora, si solo dice lactato deshidrogenasa, no podemos saber de qué tejido es, porque se expresa la lactato deshidrogenasa en el músculo, en el hígado, en el corazón, eritrocitos, pulmones, en montones de tejidos. Pero en este caso puntual, más allá de la ruta en la que participe, nos interesa como marcador de daño de tejido, porque si está aumentada es porque hay algún tejido que está siendo dañado. Para saber específicamente qué tejido, debiéramos saber cuál de las formas de lactato deshidrogenasa, porque hay 6 formas por lo menos de lactato deshidrogenasa en el cuerpo, ¿ya? Entonces, pero en general, cuando se hace un ensayo de ese tipo, no se determina cuál lactato deshidrogenasa, sino que solamente es un marcador enzimático general y que indica de que hay daño de tejido. Puede ser hepático, en este caso puede que sea pulmonar probablemente, ¿ya? De estómago, de músculo, etcétera. Pero es solamente un indicador de daño. Ya, profe, gracias. Ok. Profe, Dime. yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con la estructura, la organización genética del SARS-CoV-2. Me gustaría saber por qué el SARS-CoV-2 tiene dos ORF. Tiene dos ORF seguidos, un ORF1A y un ORF1B. ¿Por qué? El por qué es difícil de responderlo, porque eh, puede ser una cuestión de casualidad evolutiva o qué sé yo. Eh, no es algo que sea raro que tenga más de un ORF en una secuencia genética. Muchas veces les sirve a los virus tener dos ORFs para poder producir dos proteínas diferentes usando menos genoma. Recuerda de que para un patógeno, un virus, por ejemplo, mientras más pequeño sea, mayor chance tiene de poder desplazarse, menos errores puede tener en la replicación. Ser pequeño en estos casos, ser compacto, puede ser útil. Entonces, producir más de una proteína usando la misma secuencia le puede generar cierta ventaja. Ahora, ¿cómo se generó eso? Eh, no sé, son procesos muchas veces que son aleatorios de mutación y que si sirven se conservan, si no sirven se van perdiendo, etcétera, ¿ya? Pero no es raro de que existan genes o secuencias que tienen varios marcos de lectura y que con eso generan variantes diferentes de proteínas. ¿Ya? Ya. Puedo abrir el chat de mi teléfono aquí. Cecilia pregunta, ¿por qué pacientes crónicos con hipertensión o diabetes tienen más riesgo? ¿Ya? Eh, tanto la hipertensión como la diabetes se correlacionan en cierta medida con el tema del colesterol que estuvimos hablando hace rato y podría ser esa una de las respuestas. Ahora, otra de las causas que puede generar es que, bueno, en el tema de la hipertensión, el mismo hecho de que hay una mayor presión en la sangre
Hay algunos estudios que dicen de que puede facilitar o el flujo de elementos o favorecer la interacción entre proteínas, ¿ya? El tema de la diabetes, el hecho de que hay más glucosa, también la glucosa son elementos que como tienen OHs, son pegajosos, forman enlaces, pueden facilitar o servir como elementos de agregación en ciertos aspectos. Pero ese es un tema general. Normalmente algunos de estos procesos crónicos, hipertensión, diabetes, favorecen otros tipos de procesos. Por ejemplo, una persona con diabetes tiene mayor riesgo de infección no solamente a este virus, sino a otros virus, a otras enfermedades, a hongos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, no es algo que sea específico de este, de este virus, sino que son procesos generales que pueden favorecer la infección, porque tienen que ver con que la célula, eh, recuerden de que los seres vivos somos homeostáticos. ¿Okay? Esa es una de las características claves y básicas de la vida, ser homeostáticas, equilibradas, balanceadas. Cualquier desbalance en un sentido, en un área, en un aspecto de la vida de la célula, puede condicionar a que otras áreas no funcionen correctamente. Entonces, un desbalance en un aspecto podría generar que en otras áreas la célula no sea capaz de responder eficientemente, el sistema corporal no sea capaz de responder eficientemente, etc. ¿Ya? Pero existen sí algunas características como las que menciona su compañera que son generales y que conducen a que una infección sea más grave en personas con este tipo de problemáticas a una persona con un sistema más normal de presión, sin diabetes, etc. Lo mismo que conversamos hace rato con el tema de la edad, que también con la edad se pierde en homeostasis, también se genera mayor riesgo a montones de cosas. ¿Qué otra consulta tienen, chicos? Profe, en cuanto al mecanismo de acción de la vacuna, que se supone que esta es una vacuna revolucionaria porque es de ARN y no de ADN ni material celular como muerto, que eran las vacunas de antes. ¿En qué forma entonces actúa esta vacuna de ARN? ¿Actúa casi igual que como actúa el virus? ¿O cómo? Ya. Lo que pasa es que a ver, las vacunas han ido variando con el tiempo, ¿ya? La, las primeras vacunas que se generaron eran simplemente cargas virales pequeñas. Es decir, se infectaba literalmente la persona, pero con una pequeña carga, ¿ya? No con una carga grande. Entonces, una pequeña carga hacía de que se generen anticuerpos, etcétera, etcétera, y la persona sobrevivía. Después, por ejemplo, colocaron a los virus en alcohol o en otros elementos que hacían de que se deshidraten o que se cambie su estructura parcialmente. Eso es lo que le llamaban los virus muertos o los virus... Eh, primero los virus muertos, fragmentados, por ejemplo, a veces se sonicaban, etcétera, y de esa forma se evitaba de que tuviese completo la estructura viral y no se completase la infección, ¿ya? Pero estábamos exponiendo al cuerpo a partes del virus. Después era lo que se llamaba virus debilitados, en donde ya se había transformado el virus, se le quitaba la parte que tenía que ver con el proceso infeccioso de replicación y se dejaba la estructura externa para que sea reconocida, ¿ya? Y con el tiempo se han ido cambiando, se cambiaron a producir las proteínas. Con el tema de la biotecnología, se tomaban las secuencias de las proteínas. Ojo,
es importante de que siempre se utilicen las proteínas del exterior, ¿ya? Por ejemplo, no tendría mucho sentido hacer una vacuna con proteínas de la cápside, porque esas proteínas que están más adentro son poco expuestas al sistema. Entonces, ¿cuáles son las proteínas más expuestas? Las de afuera. Por eso es que se utilizan las proteínas más exteriores, porque esas tienen más chance de poder ponerse en contacto con el sistema inmune, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se tomaba ese gen y se lo metía en otro sistema. Clásicamente se ha utilizado bacterias, ¿ya? Se tomaba el gen, ustedes saben cómo se hace eso, toma un gen, se le ponen en un plásmido, promotores adecuados, en una bacteria que crezca en un reactor y se produce la proteína. Por lo tanto, la vacuna era una proteína, pero venía solo la proteína, no venía todo el virus. Entonces, el sistema generaba anticuerpo contra la proteína viral y no servía, ¿ya? Otros sistemas, en lugar de producirlo en bacterias, lo empezaron a producir en plantas, ¿ya? Total, a fin de cuentas es una proteína nada más. Se produce en una planta, luego se extrae, se hace purificación de proteínas, conocen más o menos el proceso, y al final se inoculaba, la vacuna era una proteína, ¿ok? Obviamente, y como es material orgánico, tiene que tener ciertas protecciones. ¿Ya? Las proteínas recuerdan que se naturalizan con la temperatura, con el pH, con un montón de cosas. Entonces, por esa razón, las vacunas tienen que tener conservarse en frío, se les colocaba, por ejemplo, elementos y algo que critican bastante y usan como caballito de batalla, compuestos que tenían mercurio. En realidad es como una sal de mercurio, no es mercurio. Y recuerden que una sal no es lo mismo que el elemento directo, ¿ya? El fósforo, por ejemplo, es explosivo, no nos sirve, pero el fosfato sí nos sirve, son detalles, ¿ya? Químicamente es diferente. Y por esa razón las vacunas tienen todo eso. Entonces, ahora se están ahorrando todo ese proceso y lo que se inyecta como vacuna es un fragmento de ácido nucleico, ¿ya? Hay vacunas que son de RNA y hay vacunas que son de DNA. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Les engañamos a nuestras células, ¿ok? Les engañamos a nuestras células para que produzcan esa proteína, ¿ok? Entonces, se ha tomado fragmentos de RNA de la proteína, entonces no va todo el genoma del virus, va un pedacito del genoma, con promotores, eucariotas, etcétera, etcétera, para que se secrete. Y lo que estamos haciendo es que en lugar de darle a nuestro sistema toda la proteína, le damos a nuestro sistema un RNA y nuestro sistema produce la proteína. La ventaja que tiene es de que el sistema va a producir más proteína que la que podríamos inyectar. Entonces podría ser en ese sentido más eficiente porque va a producir mayor cantidad de elemento antigénico, ¿ya? Ahora, hay proteínas que son de RNA y proteínas de DNA. En ambos casos, con controles para evitar de que se integre permanentemente en el genoma, con controles para evitar de que sea degradada por la respuesta celular, porque la célula eventualmente se va a perder esa secuencia, eventualmente va a ser degradada. Pero la idea es de que dure un tiempo suficiente como para producir la proteína y que la proteína sea secretada a la sangre y sea reconocida por el sistema y que genere anticuerpos. Es más o menos como lo general del proceso y de las diferencias en cuanto a cómo ha ido cambiando las vacunas, ¿ya? Tienen que estudiar más ese detalle, busquen los detalles de cómo se genera y cómo se produce y las diferencias que hay entre las respuestas del individuo a una vacuna proteína, a una proteína a una de tipo ácido nucleico. Ah, ya, porque entonces, en forma general, lo que está haciendo ahora las vacunas es que se entrega una secuencia para que nosotros mismos produzcamos esa proteína que antes se inyectaba. Y de ahí el cuerpo la tiene que reconocer como patógena o exógena para que se produzcan los anticuerpos y de ahí que se crea la inmunidad del organismo. Claro. Las pruebas en esencia que se hacen es para determinar
si, o sea, tampoco no se produce toda la proteína S, ¿ya? Sino que se produce una secuencia que lo que se busca es que producir un fragmento que sea pequeño, que sea específico de la proteína S, un fragmento que no se parezca a nada humano. Porque si le vamos a dar un fragmento que se parece a una proteína humana, podría ser de que los anticuerpos reconozcan a este virus, pero también empiezan a generar autoinmunes. Entonces, por eso que hacen todas esas pruebas, ¿ya? Por eso que se demora, bueno, ha sido notable el hecho de que puedan desarrollar una vacuna en un año, ¿ya? Pero, pero se hacen un montón de controles para determinar de que no hay reacciones cruzadas, la permanencia de la estructura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, tengo una última pregunta, por lo menos yo. Dime. Es que en el caso dice de que el dímero D está aumentado. Y yo lo que investigué el dímero D es que se encuentra aumentado cuando hay problemas de coagulopatías. Y sinceramente no sé por qué, no sé por qué estaba asociado a eso y como asociado al coronavirus y a la insuficiencia respiratoria, como que no entiendo mucho el por qué ocurre eso. En el caso dice que está el dímero ¿de qué? Aumentado. ¿El dímero de qué? Solo sale como dímero D aumentado. Déjalo, busco. ¿Dónde está el caso? Espera un poquitito, ¿ya? Sí, profe. Vamos a ver. ¿En qué parte sale? Antecedente. ¿Hay algo de laboratorio? Sí, ahí aparece. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Sobre lo que preguntó la Jenny, yo estuve buscando y en los pacientes que han entrado como a centros hospitalarios por COVID-19, cuando tienen el dímero D aumentado, como que evolucionan peor y tienden como a tener peor desenlace. Sí, sí, de hecho yo leí de que era como, si estaba el dímero D aumentado, era como muy mal pronóstico. Pero aún así como que yo decía, bueno, es porque existen coágulos, se coagula la sangre. Pero el tema, ¿por qué? ¿A qué está asociado eso? Ya, el dímero D muestra trastornos de coagulación, pero no estoy seguro de por qué puede ocurrir. Podría ser porque el fibrinógeno es un factor de... espera, lo tengo acá. Que Sí, se es un produce más factor de por la la cascada. inflamación. Te escuché un poco cortado, no te entendí muy bien. No sé si puedes repetir un poquito. Que el fibrinógeno es una proteína de fase aguda, entonces cuando hay inflamación tienden a aumentar. Y cuando se va degradando como el fibrinógeno, se genera el dímero D.
Entonces, ¿podría como tener relación o no? Sí, tiene sentido. Mm, Profe, yo los puedo complementar ahí según lo que yo busqué. Y es que sí, efectivamente, como ya aquí en este paciente hay un proceso que ya esté desarrollando neumonía, hay también mucha destrucción de los bronquios. Entonces hay un proceso inflamatorio fuerte que va relacionado también a la tormenta de citoquinas que está desarrollando. Y dentro de ese proceso, uno de los marcadores, los biomarcadores que se han medido con la pandemia es el dímero D. Cuando el dímero D está muy elevado es porque hay una afección inflamatoria muy marcada que ya da pasos a lo que es un desarrollo de la tormenta de citoquinas que conlleva posteriormente una sepsis y a la muerte celular porque ya hay mucho daño en los tejidos en general. Ya. Ya, entonces, en este caso, no sé, tener dímero D aumentado no sería o sea, no sería un factor de pronóstico, sino sería un factor de cómo está evolucionando la gravedad. O sea, se refiere de que si tiene ese factor, o sea, puede ser que visualmente no se note tanto, pero ya la persona está con riesgo a sufrir eh, algún tipo de embolia o algún tipo de proceso de más gravedad. Sería una consecuencia más que un indicador previo. O sea, si tú le tomas a una persona que no está infectada, previa a una infección, los valores de dímero D no van a salir aumentados. Pero si ya tiene una infección y no tiene un valor alto, significa que internamente sus procesos están no tan graves. Sería en este caso un indicador del estado de gravedad o o qué tan pronto podría complicarse la persona, más que ser un indicador previo a cuánto podría mostrar. Porque pues todo el dímero D es un resultado de una modificación de otra proteína. Po. O sea, con respecto a la pregunta, creo que me la hizo Jennifer, es de que no es que sea un indicador, la gravedad podría estar alcanzando la infección. Ya, profe, muchas gracias. O sea, en general, si la persona tiene la infección y le aumenta, tiene un nivel alto de dímero D, es un indicador de que se va a poner más grave. A eso se refiere en términos generales, me parece. ¿Tienen algún correo de curso donde les pueda mandar algunos papers que les pueden servir? Profe, no tenemos correo de curso, pero puede mandárselo a los delegados, a cualquiera de los dos. Le ¿Me dejamos recuerdan su correo?
Sí, eso le iba a decir, le dejaba el correo en el chat. El mío y el del Juan. Yo les voy a mandar en la tarde, si se arregla mi computador, le- les mando algunos papers que pueden revisar que pueden servir para la prueba. A cualquiera de esos dos ahí puede mandar. Ok, Muchas gracias ya. por mandarlo. ¿Alguien más quiere hacer otra consulta? Eh, en las cosas que hemos estado conversando, características del proceso de interacción, de infección, eh, características lo que hemos preguntado de las vacunas también, me parece un tema interesante, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son las características genéticas? ¿Cuáles son los componentes que participan en el proceso? ¿Ya? Que buscan algo de información acerca de las variantes y qué factores pueden influir en, esto como conversado, en el proceso de infección, en la gravedad, etcétera. ¿Ya? Sé que el tema es todo nuevo, sé que hay una avalancha de información, ¿ya? No pueden decir que hay poca información. El problema es que hay mucha información, ¿ya? Y no todo está contrastado o validada. Pero por esa razón quería eh, enviarles algunos trabajos que me parecen más interesantes y más explicativos, como concisos, de cómo ocurre el proceso para que lo tengan claro. Si la idea es de que de esto, más que una evaluación, también sea un aprendizaje. Profesor, ¿Sí? así como una pregunta anexa, eh, usted viendo la gravedad del caso, eh, ¿usted cree que la paciente sobreviva? O sea, viendo todo el tema, es que tiene como muchas cosas y además que tiene una predisposición donde tiene hipertensión, entonces está como bien grave. Así que quería saber qué piensa usted. ¿Cree que sobrevive en un supuesto? ¿Cree que sobreviviría la señora? Em, bueno, el caso está igual complejo por el tema que tiene eh, fibrinógeno aumentado, neumonía bilateral y todas las citoquinas elevadas, todo eso genera harta inflamación. Eh, yo creo que dependerá harto del tratamiento. Si, por ejemplo, tienen acceso a, a una adecuada ventilación, eh, antiinflamatorios, eh, en muchos de estos casos se ha visto de que el tratamiento previo, la oxigenación, puede ayudar harto antes de que el caso se ponga más grave, más serio. Eh, ya cuando llegan a hacer intubación, ahí ya son casi 50-50 más o menos. Es difícil el pronóstico allí. Profe, y con respecto a eso, con respecto al tratamiento, lo más probable es que requiera de ventilación mecánica la señora
como Claro, ahí tratamiento, habrá que ¿verdad? depender si es no invasiva o invasiva. De ahí ya se generan otras complicaciones. Pero o sea, el tratamiento más eficiente que se ha estado mostrando ha sido eso. Y después con todo el tema de, de antiinflamatorios o no, ha mostrado una alta variabilidad de respuesta. Entonces, ahí todavía hay diferentes opiniones en ese sentido. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Bueno, como saben, en estos casos, como existe tanta variación en la respuesta y no están claros eh, los pronósticos de antemano de cómo le va a ir a cada persona, a cada individuo, la mejor estrategia que se ha optado, que ha resultado en algunos lugares del mundo, ha sido la prevención. Eso ha sido la mejor estrategia, porque estrategias de paliativas han sido bien variadas. Lo que funciona en uno no funciona en otro. Claro que Listo, también profe. hay tratamientos novedosos, ¿no? Por ejemplo, plasma de personas infectadas que tienen anticuerpos y cosas así han resultado ser interesantes, pero el tema es que no son caros, no se puede hacer así a nivel poblacional en gran escala. Pero, pero tratamientos como han recibido algunos personajes de punta han servido y son interesantes. Depende. Eh, Les voy a mandar también un artículo de vacunas. Es un artículo periodístico más que una publicación, pero está interesante porque lo publiqué en el Facebook hace poquito. Está interesante porque compara tres tipos de vacunas y las características que presentan. eh, y también, bueno, de hecho, una de las cosas que tiene como restricción la vacunación es no tener un proceso de infección previo en un lapso que varía entre 2 semanas a 2 meses. Es decir, si te has infectado hace poco, no necesariamente es buena idea volverte a generar una infección, porque si has sufrido una infección, tu carga de anticuerpos es alta. Y si tienes una nueva infección, que igual una vacuna funciona como si fuese una especie de infección, eh, podría generar un problema inmunológico de hiperreactividad. ¿Ya? Por esa razón, por ejemplo, también no se recomienda vacunas a personas inmunodeprimidas, a embarazadas, ciertos rangos etarios, etcétera. Hay restricciones de cada vacuna que tienen sentido o sea, aún así, ninguna vacuna es 100% eficiente, eso hay que reconocerlo, ¿ya? Pero los niveles de eficiencia que tiene son altísimos, 99 tanto por ciento, y alguno que otro caso que se presenta con un efecto secundario mayor, pero todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Las vacunas tienen en general efectos secundarios menores, que puede ser a veces fiebre, que es una respuesta de nuestro sistema de defensa general cuando siente que hay una infección, un poco de fiebre, eh, a veces inflamación, a veces congestión. En la mayoría de los casos son eh, cosas leves, pero hay personas que tienen más sensibilidad y en uno de cada millón, o depende del tipo de vacuna, se genera un problema o una complicación más grave. A veces no siempre hay cómo saberlo de antemano,
pero si uno lo considera como datos estadísticos, las vacunas han significado una de las mejores formas de prevenir infecciones y enfermedades de este tipo. Se supone que tenemos hasta la 1 para hacer preguntas. No sé si alguien más quiere hacer otra consulta o si quieren dar por cerrada la sesión. ¿No quieren prender sus cámaras para verlos? No estarán en pijama todavía, ¿no? Profe, la real pregunta es ¿por qué estaríamos con ropa? Bueno, con el calor que hace. Eso tiene mucho sentido. ¿Usted se viste? ¿Usted se levanta?